Hermanos, vamos a continuar nuestro devocional. Vamos a invitar a nuestro hermano Gallagher Anaya. Buenos días. Gracias a todos. Gracias. Muchas felicidades antes que nada. Quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 12, por favor, y hacemos una oración. ¿Ya estamos todos en Lucas 12? Sí. Vamos a leer por favor del 1 al 3. Aquí en mi Biblia está titulado como La levadura de los fariseos. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día en especial que nos permites reunirnos, congregarnos de diferentes partes de este país, que a bien nos has traído a los pies de la cruz. Te pedimos que nos ayudes a llevarnos un mensaje, algo que nos ayude a cambiar, algo que nos ayude a crecer como creyentes, y que también sea un día agradable ante tus ojos, que sea un día de adoración, que tú seas el principal festejado, ya que sin ti nada de esto hubiera sido posible. Te agradecemos por cada una de las bendiciones que nos has traído, y que seas tú el que nos dé este pequeño mensaje. En el nombre de Cristo te lo agradecemos y pedimos. Amén. Bueno, en este pasaje lo titula mi Biblia La levadura de los fariseos. También podemos entenderlo como la advertencia a la iglesia sobre la hipocresía. Hoy estamos aquí reunidos como una iglesia, como un cuerpo de Cristo, y es importante que nosotros nos llevemos este mensaje no solo para el día de hoy, sino para siempre. El cristiano, el hermano Juan Carlos Ray, hablaba de este pasaje como el aviso a la iglesia, como que es una alerta que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia por los siglos de los siglos, para que no caigamos en este tipo de pecados, que es muy constante y es muy severo en las iglesias, ¿no? Aquí muchas veces yo he escuchado el ejemplo que dan algunos hermanos, que el fariseo que traemos dentro, ¿no? Cada uno de nosotros en ciertas ocasiones traemos un fariseo adentro. El fariseo que quiere poner reglas, el fariseo que es hipócrita, el fariseo que se vuelve demasiado religioso o extremista o señalador. En muchos sentidos vemos a un fariseo en la palabra de Dios, y en ciertas ocasiones así nosotros nos podemos identificar. Ahora el Señor les dice que les dijo primeramente a sus discípulos. Entonces viene ahí como una pregunta que inmediatamente nos puede saltar. El decir a los discípulos quiere decir que esa advertencia es para nosotros también. Entonces nosotros podemos contestar, por supuesto que sí, ¿no? Es una advertencia donde nos dice que debemos guardarnos. El guardarnos lo debemos entender como cuidarnos, como protegernos, ¿no? Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos guarde, hay un himno que se llama Que Dios nos guarde en su santo amor,
que nos proteja, que nos cuide, que nos lleve en ese cuidado, ¿no? Nosotros mismos tenemos que cuidarnos, el Señor nos ordena a cuidarnos en específico de ese tipo de actitudes que nos pueden llevar hasta la muerte y hasta la muerte espiritual si es que la persona nunca realmente conoció al Señor, ¿no? También tenemos la palabra levadura, ¿no? La levadura sabemos que es algo que, aunque sea en pequeñas proporciones, contamina toda una masa, ¿no? Para las personas que llegan a hacer algún alimento que lleve masa, pues le tienen que echar algún tipo de levadura, ¿no? Para que infle y ustedes saben, ¿no? Entonces ¿qué provoca la levadura en nosotros? El tipo de levadura del que habla el Señor nos provoca hinchazón, no de la hinchazón que hablaba el hermano Germán, de la hinchazón cuando uno se empieza a poner gordito, o bueno sí, pero es hinchazón mala, una hinchazón que nos lleva al egocentrismo, al sentirnos superiores, lo que decía el hermano Pablo, nos engrandece, nos hace sentir que realmente somos importantes, ¿no? Nos hace creernos ese mensaje que decía la serpiente, ¿no? Que seremos como Dios. Pero realmente no es así, nunca seremos como Dios, no somos Dios. Y tú puedes creerlo, pero la realidad siempre va a ser otra, ¿no? Esta palabra casi siempre se utiliza en un sentido negativo. Entonces dice que es la hipocresía. ¿Qué es esa levadura? La hipocresía. La palabra hipocresía viene de un griego que se llama hipócrites. ¿Y qué significa eso? Era lo que utilizaban los actores cuando hacían sus obras de teatro ahí en la antigua Grecia, cuando se ponían sus máscaras. Entonces empezaban a representar ahí en sus obras de teatro y si tú eras uno muy bueno, pues realmente la gente te creía, ¿no? Y te aplaudía. Hoy en día pues lo vemos reflejado en el cine, en muchas... hay personas que se ganan esos premios. Yo veo muchas películas, hay hermanos que luego me lo comentan. Y me llama, por ejemplo, este actor que nunca había ganado el Oscar y que se lo merecía, Leonardo DiCaprio, ves al final cuando se termina la película, dice, no, ahora sí se lo ganó, ¿no? Y le das un aplauso. Esos son el tipo de personas que te hacen creer realmente que son unos espirituales, que son unos super santos, que son unos super hermanos, pero realmente está sucediendo otra cosa. La verdadera persona tiene una máscara ahí puesta, ¿no? Donde tal vez está engañando y en determinado momento el Señor puede sacar a la luz la verdadera persona que es y chin, o sea, nos podemos espantar. ¿Por qué? Porque esa persona realmente nunca cuidó eso, nunca puso atención a la advertencia que decía el Señor. Cuidado con ser un hipócrita, cuidado con ese tipo de levadura, cuidado con inflarse de esas características que el creyente no debe de llenarse. ¿Quiénes eran el principal ejemplo? Los fariseos. Entonces, tiempo atrás, y ustedes pueden examinar después el capítulo anterior, es cuando el Señor les está atacando y les está diciendo, ay de ustedes hipócritas, ¿no? Y les dice varias veces hipócritas, no tengo el número, pero varias veces les dice hipócritas. Dice que cuelan el mosquito y tragan el camello. Yo siempre he creído que ese versículo habla de su muerte. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, cuidarte de algo muy pequeño y al mismo tiempo, o sea, pecar en algo grandísimo, ¿no? Pero nosotros vemos que ellos, o sea, colaban el mosquito de la sopa porque si no cometían pecado, ¿no? Pero al mismo tiempo estaban planeando ya la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del mismo Creador. Entonces, podemos verlo en otras ocasiones cuando se confunde la obediencia con la hipocresía. Y eso sucede muy seguido. Yo lo he visto muy seguido cuando algunos hermanos o hasta uno mismo dice, no, es que yo no puedo hacer eso porque yo no soy un hipócrita, ¿no? Pero muchas veces la palabra de Dios nos llama a ser obedientes. Y una cosa es ser obediente y otra cosa es ser hipócrita. Tú haces las cosas por obediencia, no por hipocresía.
Tú dices, es que no puedo amar a ese hermano y no lo puedo ayudar porque no lo siento. Sería un hipócrita si lo hiciera. Pero la palabra de Dios te está diciendo que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Que ames a tus hermanos. Entonces, nosotros no estamos llamados a ver si lo sentimos o no. Debemos hacerlo porque es una orden de nuestro Señor. Si nos vamos rápido a Romanos 2:17, por favor. Muy rápido, hermano, muy rápido. Aquí nos dice si esto puede sucederle a los creyentes. Y aquí advierte el apóstol Pablo, dice, y he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad. ¿Sí? Instruido por la ley se aprueba lo mejor y tú confías que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos y maestro de los niños, ¿sí? Y dice el 21, tú pues que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar adulteras, tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio, tú que te jactas que la ley cometes sacrilegio, tú que con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿sí? Y luego dice el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y este es el punto, hermanos, que nosotros salimos de aquí o aquí nos podemos hablar y podemos celebrar, ¿por qué no? Que llevamos ya 2 años como misión, pero podemos salir a la calle y como decía el hermano Omar, podemos aplicar la del tapete mágico, ¿no? Que sales y empiezas otra vez y que el codazo y a gritar y a decir y toda clase de cosas que un creyente no debería de hacer, y en cuanto tú lo ves en otra persona y se dice creyente, o no lo veas en un católico o en un testigo de Jehová, con razón ellos están equivocados y empezamos, ¿no?, a sacar todas esas señalaciones, pero nosotros realmente lo aplicamos. Nosotros realmente como creyentes estamos viviendo una vida congruente, no nos ponemos esa máscara como lo decía ese ejemplo. Y sí, claro que a un creyente le puede suceder, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, donde todo lo que tú te jactas y todo lo que no quieres o ves mal en otras personas, tú lo haces, y hace esa misma exhortación al apóstol Pedro en Gálatas 2:11, por favor. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cómo? Hipocresía, ¿no? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrasado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? Entonces, aquí le está haciendo una exhortación directamente el apóstol Pablo a Pedro por hipócrita. Y uno lo dice, ¿cómo? ¿Pedro pudo haber sido un hipócrita? Lo vemos en la palabra de Dios, ¿no? A un creyente le puede suceder. Entonces, no nos sintamos señalados, porque es una realidad que nos dice la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros en determinado momento podemos ser hipócritas. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Hay un libro que ahorita estoy leyendo, que se lo recomiendo, ya se los había mencionado a algunos hermanos, son unas cartas, se llama el libro Cartas del Diablo a su sobrino, y es a la vez cómico el libro, pero es bueno, es muy ilustrativo, y le dice cada uno de nosotros tiene como un demonio que está ahí cuidándonos, ¿no? Es como su trabajo,
Es como nuestro custodio y el que provoca o ayuda a que nosotros caigamos en ciertos pecados y demos un mal testimonio y seamos hipócritas. Entonces está en una relación con su mamá donde él se acaba de convertir al cristianismo y dice, cuide esos detalles, que él se vuelva muy espiritual, pero que descuide ayudar a su mamá con las riumas, ayudarle a su mamá con algunas labores de la casa, o sea, que se vuelva hipócrita y que su mamá no le crea. Aunque su mamá duró mucho tiempo y a lo mejor fue católica y por mucho tiempo, pero eso te garantizará que ella nunca se vuelva a las filas del enemigo. O sea, el Señor Jesucristo era el enemigo, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos practicarlo en la casa y darnos cuenta de que ahí está el enemigo de nosotros, que es nuestro demonio, y está ayudándonos a que nosotros cargamos en esas situaciones, ¿no? Exhortar y decir en la iglesia, pero en la casa no ayudar a nuestra esposa, no cumplir con nuestras obligaciones principales. Todo esto va de la mano. Todo esto como creyentes nosotros lo debemos de cuidar, debemos de balancearlo. No podemos ser buenos en la iglesia y en la casa podemos ser totalmente distintos. Un creyente no puede ser así. Y esa es la principal arma del enemigo para que tu familia completa no te crea y siempre digan, los cristianos al final de cuentas son puros hipócritas, ¿no? Es parte de lo mismo. Nosotros debemos de demostrar, como dice el anuncio de nuestro metro cuadrado, que esto no es así, que un creyente lucha todos los días, dice que golpea su cuerpo, que lo hace su esclavo, que ese tipo de situaciones no te vencen. Tu testimonio debe de ser fiel, ¿sí? No puedes faltar a la iglesia, no puedes entrar o utilizar el tapete mágico, ¿sí? ¿Hasta dónde puede llegar el hombre con su hipocresía? Mataron al Señor Jesucristo. Eso preguntémoslo cada uno de nosotros, ¿hasta dónde yo podía llegar con mi hipocresía? Iglesias completas que parecen estadios están guiadas por un hipócrita arriba, ¿no? Que tal vez hasta comprende las escrituras, pero él bien sabe que no le convienen a su bolsillo o a X situaciones, y algunos de ustedes o de nosotros, por qué no decirlo, padecimos de esa situación de falsos guías espirituales. Sospecha de ti mismo cuando le das más importancia a las cosas que son menos importantes. Eso lo dice nuestro hermano C.H. Spurgeon, es una frase de él. Es cuando tú puedes denotar en ti que eres un hipócrita, cuando te importan más las cosas, ¿sí? Que si el fútbol lo vas a alcanzar a ver o no cuando llegues después de aquí, X cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, hay un versículo que a mí siempre me queda muy claro, que es 1 Juan 2:6. Y si nosotros nos decimos creyentes, siempre debemos de aplicarlo en nuestras vidas. Dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo, ¿sí? A mí cuando me dicen los cristianos son hipócritas, yo les digo, tu problema no necesariamente es con los cristianos, tu problema es con Cristo. Cristo no es un hipócrita, a Él te debes, entonces debemos de andar como Él anduvo. Muchas veces dice que vemos la paja en el ojo, pero nosotros no vemos nuestra viga. Y muchas veces se utiliza así como el escudo, ¿no? Este versículo es mi escudo para que tú no me exhortes, para que tú no me digas nada. Pero es cuando nosotros realmente estamos reflejando una vida de hipocresía y al mismo tiempo nos ponemos a señalar. No podemos ver nuestro pecado aunque es evidente y entonces estamos señalando. Trabajemos en las dos cosas, ¿no? O sea, mutilemos poco a poco ese gran pecado que nos trae arrastrando y de esa misma manera podemos exhortar a los hermanos, no teniendo como esa doble moral. Y dice este libro que les decía, acuérdate del hermano mayor de la historia del enemigo, ¿no?
¿Quién era ese hermano mayor de la historia del enemigo? El hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Cuando nosotros leemos la historia únicamente vemos como que la historia se centra en el hijo menor, ¿no? El que anda ya perdido, el que no conoce la palabra de Dios. Probablemente el hermano mayor del que habla, el que nunca estuvo conforme, podemos ser alguno de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a orar y que esta iglesia siga creciendo, que esta iglesia siga glorificando el nombre de Dios, sobre todo con nuestro testimonio, ¿no? Con nuestra vida. Padre, te damos gracias por este mensaje, te pedimos por los siguientes hermanos que tú hables por medio de ellos, que nos exhortes por medio de esos mensajes, que nos llenes de ese alimento espiritual que nos hace falta y que nos limpies de tanto pecado que nos asedia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.